Amigos, ¿qué dice el Talmud sobre Jesús? Aquí no hay biografía, no hay milagros, no hay cruz. Lo que sí hay son fragmentos breves, polémicos y hasta enigmáticos. En estas páginas Jesús aparece como un hechicero, como un falso guía, como un alumno que se desvió del camino. En el Talmud es llamado Yeshu y hay quienes dicen que es una abreviatura del nombre Yeshua o un nombre, un apodo despectivo que sus iniciales significan Imach Shmo Bezichro, es decir, que su nombre sea pisado y borrado de la memoria colectiva. El nombre Yeshua viene de Yehoshua, de Josué, y era un nombre muy popular en esas épocas y por eso es muy nombrado en el Talmud, aunque no siempre se refería a Jesús de Nazaret. El Talmud no nos enseña quién fue Jesús de Nazaret, nos enseña cómo fue visto por los rabinos de aquella época, un peligro para la identidad de Israel y cómo se debe defender la fe del pueblo judío. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual hay novedades para el próximo año judío que se inicia. Visiten aquí abajo la tienda, van a encontrarse con sorpresas. Estamos en Tel Yavne, aquel lugar, aquella ciudad en la cual se construye, se edifica, nace el judaísmo religioso como lo conocemos hoy en día, después de que se destruyó el templo de Jerusalén. Aquí voy a hacer un video respondiendo a la pregunta que muchos de ustedes me hacen y hoy voy a intentar responder. ¿Qué dice el Talmud sobre Jesús? Voy a intentar hacerlo con el mayor de los respetos, sin intentar juzgar, solo mostrando la postura que a mi entender muestra el Talmud sobre este personaje que nació, murió, se desarrolló como judío y hoy es el padre del cristianismo. Empecemos. Amigos, aquí donde estábamos en Tel Yavne comienza no solo el judaísmo religioso, sino también las escrituras de los primeros textos del Talmud. Un sitio increíble, arqueológico, que mientras lo recorremos les quiero contar que el Talmud fue la gran obra de los sabios judíos que vivieron después de la destrucción del segundo templo. El Talmud se terminó de redactar entre los siglos III y VI, cuando el cristianismo ya había dejado de ser una pequeña secta judía para transformarse en la religión oficial del Imperio Romano. Pero hay un detalle importante. El Talmud no fue escrito como una historia del mundo, ni como una enciclopedia, ni mucho menos como una crónica de la vida de Jesús. Como les dije, su propósito era otro: preservar la ley oral, las discusiones halágicas, leyes judías, los debates sobre cómo vivir la Torá después de que ya no existía el templo y no se podían hacer sacrificios. Sin embargo, entre esas páginas aparecen nombres y episodios que parecen tocar de costado la figura de Jesús de Nazaret. Y aquí está lo interesante. Lo que el Talmud dice de él es breve, a veces enigmático, a veces contradictorio, y lo que no dice también nos enseña muchas cosas. Cuando uno busca en el Talmud información sobre Jesús, lo primero que se nota es el silencio. No hay un tratado que lo describa, no hay capítulos dedicados a refutar sus enseñanzas, no hay largas polémicas como las que sí se encuentran en los escritos de los padres de la Iglesia contra el judaísmo. Eso ya es una lección. Los sabios no quisieron darle a Jesús protagonismo. Jesús y sus discípulos eran vistos como una desviación peligrosa, no como el centro de la vida judía. Lo central seguía siendo la Torá, el Shabbat, la pureza familiar, las discusiones sobre sacrificios que ya no se podían hacer, el cálculo del calendario, las oraciones. Todo lo demás entraba como al margen. Pero esos márgenes son valiosos. En algunas páginas aparecen menciones a un personaje llamado Yeshu. Y es aquí donde empieza la polémica. ¿Se trata de Jesús de Nazaret o de otro Yeshu? Porque ese nombre era muy común en la época. ¿Por qué los rabinos lo mencionaron tan poco y casi siempre en forma negativa, nos preguntamos? Es más, hay pasajes que fueron borrados por la censura cristiana en la Edad Media porque los copistas sabían que cualquier alusión podía provocar persecución. El resultado es un retrato fragmentado, como un eco que apenas se escucha detrás de las discusiones rabínicas. Ese silencio intencional también se puede leer como una enseñanza. Los rabinos no estaban interesados en contar la historia de Jesús, sino en proteger a la comunidad judía frente al cristianismo naciente.
El Talmud no habla de sus milagros, ni de su mensaje de amor al prójimo, ni de su entrada triunfal en Jerusalén, ni de la cruz. Habla de otra cosa, de un personaje acusado de desviar a Israel, de practicar hechicería, de tener discípulos, de ser ejecutado en la víspera de la Pascua. Y esos pocos trazos, justamente por ser tan breves, abren una ventana enorme para la reflexión. Lo que quiero que se entienda es que el Talmud no es un evangelio paralelo, no está contando otra versión de los hechos, está ofreciendo la mirada judía, defensiva, crítica y breve a la vez, sobre un fenómeno que sacudió al pueblo en el siglo I. Y esa mirada, aunque mínima, es testimonio de la tensión que existía entre el judaísmo y el cristianismo. Lo que el Talmud calla enseña tanto como lo que dice. Entre todas las menciones del Talmud, hay una que resalta porque parece encajar con la historia cristiana, aunque narrada desde otra mirada. Me refiero al pasaje del Tratado de Sanedrín 43a, donde se dice que en vísperas de la Pascua de Pesaj fue colgado un hombre llamado Yeshu. El texto agrega que durante 40 días se anunció su sentencia, pero que nadie salió en su defensa y finalmente se lo ejecutó por haber practicado la hechicería y por haber extraviado a Israel. Se menciona también que tuvo discípulos cuyos nombres aparecen en la misma sección. Este fragmento es breve, pero contiene varios elementos de peso enorme. Primero, la coincidencia con la Pascua. Los evangelios también narran que Jesús fue crucificado en esos días. Segundo, la ejecución pública, que en lenguaje talmúdico se describe como colgado, una expresión que puede referirse, por supuesto, a la crucifixión. Y tercero, la acusación de hechicería y desvío, que coincide con lo que los evangelios mismos cuentan, que algunos contemporáneos lo acusaban de hacer milagros con el poder de fuerzas impuras. Amiga, amigo, la perspectiva es completamente distinta. Mientras los evangelios presentan a Jesús como el Mesías que entrega su vida por la redención, el Talmud lo muestra como un falso guía condenado por sus actos. Esa diferencia enseña muchísimo sobre cómo el judaísmo rabínico entendió lo que había ocurrido. Para los sabios, el problema no era solo un individuo, sino el peligro de que arrastrara tras de sí a todo un pueblo. Por eso el énfasis está en extraviar a Israel. El judaísmo veía en él no a un reformador, sino a un desvío de la fe ancestral. La mención a los discípulos también es interesante porque se citan nombres que no coinciden exactamente con los de los apóstoles conocidos en la tradición cristiana. Esto puede tener dos explicaciones. O bien se trata de otra tradición oral que circulaba entre los judíos, o bien los sabios quisieron usar nombres simbólicos para dar un mensaje moral. Lo importante es que reconocen que Yeshua, Jesús, no fue un personaje aislado, sino que tuvo seguidores. Es decir, que su movimiento fue lo bastante fuerte como para preocupar a los rabinos. También es revelado el detalle de los 40 días de anuncio previo a la ejecución. Esa costumbre refleja la preocupación rabínica por la justicia. Siempre se daba tiempo para que alguien presentara una defensa. En este relato, nadie lo defendió, dice, lo que transmite la idea de que no había mérito en su causa. Pero al mismo tiempo, esa insistencia en el procedimiento puede ser vista como una forma de legitimación. Los rabinos querían mostrar que, en su juicio, no se trató de una ejecución apresurada, sino en una decisión tomada con base legal. Lo que aprendemos de este pasaje no es la historia completa de Jesús, sino cómo lo recordaron sus opositores en el marco del judaísmo rabínico. No aparece como un Mesías, sino como alguien condenado. No aparece como hijo de Dios, sino como un hombre acusado de brujería. Y, sin embargo, aparece. El hecho de que el Talmud conserve este recuerdo significa que su figura fue imposible de ignorar. Que Jesús ya era, en el siglo II o III, un tema incómodo, pero presente en la memoria judía. El Talmud reconoce que hubo un Yeshu ejecutado en Pascua, reconoce que tuvo discípulos y que su movimiento existió, pero lo interpretó desde otra óptica, la de un peligro para la fidelidad del pueblo a la Torá. Y ese es el sentido de este testimonio breve, pero cargado de implicancias. Además del relato de la ejecución, el Talmud ofrece otra serie de referencias a Yeshu que muestran un ángulo distinto. No ya su final, sino sus comienzos. En Sanedrín 107b y Sotá 47a aparece un episodio curioso.
Allí se cuenta que Yeshu fue discípulo de un maestro de gran renombre, pero que se desvió por un malentendido en el estudio. La historia dice que ese alumno malinterpretó una enseñanza, se sintió rechazado y terminó alejándose del camino de la Torá. A primera vista parecería anecdótico, pero si se lo lee con cuidado, revela la preocupación de los sabios, el origen de un movimiento que puede estar en un error de interpretación o en una relación rota entre el maestro y el alumno. La moraleja rabínica es clara: no alejes a un alumno con excesiva dureza porque podría desviarse. En otras palabras, el surgimiento del cristianismo no fue simplemente la aparición de un líder carismático, sino la consecuencia de un vínculo pedagógico mal manejado. Comparado con los evangelios, la diferencia es enorme, abismal. Allí Jesús aparece como un joven con autoridad propia, capaz de enseñar en el templo desde niño, alguien que no dependía de rabinos, sino que sorprendía con su sabiduría. En cambio, el Talmud lo presenta como un alumno más, como alguien que estaba dentro de la estructura de aprendizaje judía y que, por un desencuentro, se salió. Esa versión refleja la mirada rabínica: reducir el origen del cristianismo a un error humano y no a una revelación divina. Y aquí aparece otra enseñanza profunda. Los maestros tienen una responsabilidad enorme sobre sus alumnos. Un rechazo, una humillación, una falta de sensibilidad puede producir consecuencias imprevisibles. Incluso alguien que pudo haber sido un gran sabio de Israel, si se siente echado a un costado, puede terminar fundando un camino nuevo. Los rabinos usaron la figura de Yeshu como ejemplo de lo que ocurre cuando no se acompaña al alumno con paciencia y comprensión. Este pasaje también es un espejo de la tensión entre judaísmo y cristianismo en los primeros siglos, porque para los rabinos Jesús no fue un profeta celestial, sino un judío que se apartó por no haber encontrado su lugar en la casa de estudio. Al contar esta historia, amiga, amigo, lo que transmiten es la idea de que el cristianismo es una desviación interna, un error que nació en las mismas aulas donde se enseñaba Torá. Así, en lugar de ver al cristianismo como una revelación independiente, lo describen como un problema doméstico. Lo que el público puede aprender aquí es que esta enseñanza no es solo una crítica a Jesús, sino también una autocrítica. Si los maestros hubieran sabido contener mejor a los alumnos, quizás el rumbo de la historia habría sido distinto. No es una afirmación histórica comprobable, pero sí una reflexión ética. Y de eso se trata el Talmud: de tomar episodios reales o simbólicos y convertirlos en lecciones para la vida. Amigos, si es que les gustó este material, no se olviden de regalarle un me gusta o suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada y para mí es súper importante. En el próximo video vamos a entrar en un tema aún más polémico: el hecho de que en el Talmud no había un solo Yeshu, sino varios, en el que hay judíos que creen que Jesús no fue uno solo, sino que es un nombre que abarca 400 años, lo que es imposible para una sola persona. De algunos textos que hablan de Yeshu, que aprendió magia en Egipto, otros de un Ben Sada acusado de hechicería, y no todos se refieren a Jesús de Nazaret. Esa confusión nos mostrará cómo los rabinos unieron diferentes recuerdos bajo un mismo nombre, no para contar su historia, sino para advertir y diluir su figura. El próximo video en Tveria, al lado del mar de Galilea, donde alguna vez, como en este lugar, se sentó el Sanedrín y se siguió redactando el Talmud. Shalom.